Bueno, en Gualeguay nosotros pasamos de ser lugar de circulación activa a no tenerla hace aproximadamente 2 meses, que eso fue bastante satisfactorio para la población de Gualeguay porque habíamos pasado un par de meses bastante duros con una saturación del hospital, saturación de la cantidad también de camas de terapia intensiva. Y bueno, volver a salir de la circulación activa nos alivió bastante, y lo que empezamos a notar hace aproximadamente un mes es nuevamente un aumento progresivo de casos, sobre todo bueno, en la etapa previa a las fiestas, y obviamente continuamos ahora con un aumento, un crecimiento exponencial de casos y la cantidad de consultas en guardia por cuadros compatibles a coronavirus. Bien, esta información y este aumento paulatino de casos de que ustedes están hablando, ¿a qué creen que responde y qué esperan para los próximos días, teniendo en cuenta las celebraciones y los eventos y las juntadas de Navidad y fin de año? Bueno, en realidad la causa obviamente del aumento de casos, como pasa en todo el país, calculo que también tiene que ver en un porcentaje bastante alto a las fiestas, a las juntadas, a las reuniones, pero también tiene que ver seguramente con el agotamiento de las personas y la falta de tomar cuidados o mantener los cuidados recomendados. Creemos que más que nada, si uno toma digamos, la responsabilidad de que ante síntomas o ante haber estado expuesto poder aislarse, que obviamente disminuiría la cantidad de contagios. Eso no se está produciendo y por eso creemos que se está dando esta segunda ola de contagios en nuestra ciudad. Doctores, buenos días. Francisco Escobar los saluda desde el estudio. Justamente quería saber cómo evalúan ustedes el comportamiento de la sociedad allí en la localidad de Gualeguay y atendiendo a este aumento de los contagios. Buen día, ¿cómo te va? Mira, lo que nosotros vemos que sí, que hubo un relajamiento de la sociedad, pues decir, la gente estaba cansada de tanto aislamiento, y se ve más el grupo de gente jóvenes, adultos jóvenes, ¿no es cierto? Chicos, que las salideras que tienen los chicos, las juntadas y demás, eso ha hecho también en el tema de la fiesta, Navidad, Año Nuevo, que ha llevado a que aumente el número de casos. Por otra parte, comentarles y preguntarles concretamente cuál es la ocupación de unidades críticas en estos momentos. Ayer desde el Hospital Centenario nos comentaban que había variado en esta semana del 85 al 80%. Específicamente en Gualeguay, ¿qué es lo que ocurre? En Gualeguay tenemos en terapia intensiva una ocupación del 60%, ¿sí? Y un 40% de ocupación en la sala de clínica de aislamiento COVID, ¿sí? Eso es lo que más o menos estamos manejando en Gualeguay. Y las cifras, tenemos aproximadamente 15 pacientes positivos por día de promedio, ¿sí? Y más o menos 120, 130 personas activas en este momento en Gualeguay. Bien, se hablaba también, incluso ayer estábamos charlando en otra entrevista, de la posibilidad de que algunas localidades específicas regresen de fase. Si bien no les corresponde a ustedes esta decisión, me imagino que ustedes están analizando permanentemente la situación epidemiológica local y de allí también algunas sugerencias para los gobiernos locales. ¿Qué es lo que pueden decir al respecto? ¿Esto serviría? ¿No es una posibilidad que esté analizando? ¿Qué es lo que nos pueden decir? Bueno, nosotros cuando tuvimos el pico máximo de casos en Gualeguay, nosotros analizamos fuertemente el retroceder fases. En realidad lo que se hizo desde el gobierno municipal fue endurecer un poco las medidas, los controles, empezar a trabajar un poco más a conciencia en cuanto a los controles precisamente. No volvimos más allá de la fase 3, que era la que estábamos en ese momento, y supongo que esto continuará de la misma manera. Nosotros hemos tenido reuniones con el comité de emergencia local y se analiza obviamente en conjunto con el resto de las instituciones y demás. Nosotros desde el punto de vista del hospital siempre decimos, nosotros planteamos dentro del comité local la saturación del hospital o la probable saturación a la medida que el hospital se vaya
complicando y se toman las medidas pertinentes en forma grupal. Lo que sí tenemos, que es, digamos, en cuanto al retroceso de fases, es que se está tratando de mantener las tareas de la localidad para que esto no impacte en forma negativa en lo económico, en la ciudad. Claro. Entonces también eso es entendible y se está tratando de dar un respaldo también al gobierno local para poder sostener. Esto siempre hacemos hincapié, que tiene que ver mucho con la responsabilidad social e individual que tenemos que tener para poder sostener estas medidas, porque lo que uno ve en otros países inclusive es los toques de queda, los toques de queda sanitarios, los aislamientos de localidades. Lo vemos al lado de la República Oriental del Uruguay que tiene las fronteras cerradas. Entonces, bueno, la idea es no llegar a medidas extremas, siempre y cuando nosotros hacemos siempre hincapié en la salud de la comunidad y en la cantidad de ocupación de camas del hospital, ¿no? Hablando justamente hincapié sobre todo en que respeten los protocolos, los controles, como decía Jorge, en la responsabilidad de los comerciantes también, que para poder seguir abriendo su negocio traten de adecuarse a los protocolos de esto, ¿no es cierto? Hablando justamente, digamos, de esta posibilidad de aumento de casos que estamos viendo en estos días, ¿cómo, digamos, están trabajando desde aquel efector público, quizás en relación con otros efectores públicos de otras localidades, y cómo se relacionan, o si es que trabajan en conjunto, con el comité de emergencia provincial, ¿no?, atendiendo a la posibilidad de nuevas restricciones? Bueno, con el Comité de Emergencia Provincial el vínculo es cotidiano, diario. Cada novedad se nos comunica y nosotros de hecho integramos parte del Comité Provincial también, si bien no en forma directa, pero sobre las normativas que se deciden y demás. Nosotros somos el efector de la provincia en la localidad, o sea que trabajamos en conjunto y bajo las normas del Comité Provincial. Con respecto a las ciudades de la provincia, tenemos que tener en cuenta que la provincia tiene solo 7 unidades de terapia intensiva en toda la provincia, y desde el inicio, desde marzo, ya se estableció una red de apoyo, de sostén de las unidades de terapia intensiva, y así como nosotros en los meses de octubre y noviembre, que tuvimos saturada la terapia intensiva, aceptaron pacientes nuestros. En el momento como hoy, que tenemos todavía disponibilidad de camas, nosotros también brindamos atención a otras localidades. Bien. Dentro de esta red, Victoria, que es una localidad que no tiene unidad de terapia intensiva, todos los pacientes que requieran terapia intensiva vienen a la localidad de Gualeguay, y en este momento también hemos tenido pacientes de Gualeguaychú, en base a la saturación que tuvo de camas de terapia intensiva en esta última semana la localidad vecina de Gualeguaychú. ¿Cuántos pacientes fueron derivados específicamente desde Gualeguaychú a Gualeguay? No, en realidad, obviamente estamos trabajando de acuerdo a la necesidad de lo que haya. En esta semana hubo 2 pacientes derivados de terapia intensiva, pero bueno, uno está trabajando en forma continua, y esto de acuerdo a la necesidad de lo que tenga cada localidad para no saturar su sistema de salud, como pasó en su momento. Vuelvo a decir lo mismo con Gualeguay. Cuando Gualeguay estaba saturándose el sistema de terapia intensiva, empezamos a derivar a localidades vecinas, tanto Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Paraná, fueron los lugares que nos recibieron pacientes en el momento más crítico de la localidad nuestra de Gualeguay. Por último, por lo menos de mi parte, quisiera saber, y a modo personal, qué pueden decirnos respecto del trabajo que vienen realizando desde hace ya prácticamente un año, como director adjunto. ¿Qué es lo que están viviendo? ¿Cuántas horas está trabajando el personal de salud? ¿Hay recambio? ¿Hay personal aislado? ¿Cómo está viviendo por estos momentos el trabajo los y las trabajadores de este sector? En este momento, obviamente, después de un año de desgaste físico, psicológico de la gente del hospital, nosotros no tenemos mucho recambio en cuanto al personal, por ejemplo, médico de terapia. Es más, tenemos médicos de terapia que se han ido, tenemos menos médicos en la terapia, en clínica médica con un plantel muy corto de médicos también, que están todo el año,
y van a seguir estando en este momento. Enfermeros también, que no tenemos, por más que queramos tener enfermeros suplentes, no hay enfermeros en la ciudad, están todos trabajando en esto. Personal de mucama, personal administrativo, todo un esfuerzo terrible que están haciendo y lo siguen sosteniendo en esta etapa y bueno, y en esta segunda ola que se está viviendo ahora. Por mi parte, sí, también una última consulta. Me gustaría una apreciación personal respecto de las medidas que se están tomando sobre la sociedad, ¿no?, para contener esta segunda ola de contagios. Me gusta preguntarle a la gente que está trabajando frente a frente con esta pandemia cuál es su pensamiento, cuál es su reflexión respecto de las medidas que habría que tomar quizás, o cuáles serían las mejores medidas que se pueden tomar para contener esta pandemia. Bueno, creo que ya desde hace más de 9-10 meses que se viene reforzando y haciendo hincapié en que, a ver, hoy no hay un tratamiento específico para este virus, si bien están apareciendo las vacunas y la vacunación de forma progresiva, creemos que las medidas son las que ya sabemos todos desde hace 9 meses que se refuerzan a nivel comunitario, social, las medidas de prevención que son indispensables, el evitar el contacto estrecho con las personas y fundamentalmente ante los síntomas o ante la posibilidad de haber estado en contacto con alguien, la posibilidad de aislarse, ¿sí?, de cumplir el aislamiento independientemente si tienen o no el hisopado en forma positiva o no.